Por supuesto, ya habíamos dicho que estos son los tipos de correas más utilizados a nivel industrial o automotriz, son los que tienen la mayor aplicación. En casi todos los elementos de transmisión de este por correa se utilizan en este tipo, dada su versatilidad, ocupan menos espacio, transmiten mayor carga, ¿ya? Y por supuesto se consiguen muy fácilmente y son relativamente económicos, ¿ya? No tengo que preocuparme por junta ni por nada, ¿ya? Entonces son muy versátiles, son muy utilizados este tipo de correas, las correas trapeciales, ¿ya? Por supuesto, ¿ya? Existe el procedimiento también para calcular la parte de potencia de correas trapeciales. Similar a correas planas. Claro, hay una ligera variación porque cambian unas tablas y demás. Pero lo primero y lo de siempre, calcular la potencia de diseño. ¿Ya? La potencia de diseño se calcula con la misma ecuación que vimos anteriormente: factor de diseño, factor de potencia y potencia teórica. El factor de diseño, por supuesto, ya lo vimos y se calcula igual que en cadena, igual que el factor de potencia. Las mismas tablas que utilizaron para cadenas se utilizan también para correas planas y trapeciales. El mismo. ¿Ok? Así que no hay problema con eso. Simplemente máquina conductora, máquina conducida y tipo de para aplicado en este caso. ¿Ya? Entonces, con eso calculamos la potencia de diseño. Lo segundo es seleccionar el perfil de la correa trapecial. Estos perfiles están normalizados. ¿Ya? Todo fabricante de correas trapeciales debe ceñirse a estas dimensiones. Ya, no es cualquier dimensión que se utiliza. ¿Ok? Esto está normalizado con las distintas normas que vimos: la RNPA, la ISO, etcétera, etcétera. Las correas trapeciales vienen desde la A hasta la E. Claro, estas son las correas trapeciales normales. Hay otras que están saliendo últimamente que se llaman de servicio pesado. ¿Ok? Bueno, que tienen, vamos a decirlo, sus ligeras diferencias, pero también tienen su aplicación. Entonces, dependiendo por supuesto del tamaño, cada tipo de correa transmitirá más o menos carga. Aquí están las dimensiones, como les dije, normalizadas. Ya, todo fabricante debe ceñirse a estas medidas, sí, porque sí. Lo que sí debe limitar el fabricante es con el material. Ya verá si va a utilizar su correa reforzada, no reforzada, si va a utilizar caucho, tejido, cordón vulcanizado, etcétera, etcétera. Ya. Pero en cuanto a sección transversal, eso sí es estricto. ¿Ok? Para la selección de las correas van a utilizar, por supuesto, algún gráfico, ya en una tabla como en los casos anteriores. ¿Ok? Por supuesto, en función de qué, simplemente la potencia de diseño que ya calcularon y de la velocidad de giro de la polea más rápida. ¿Ok? Por favor, la polea más rápida. No estoy hablando que la polea conductora o conducida. Simplemente la polea menor, la más pequeña, la que tiene la mayor velocidad. Es la polea más rápida, simplemente. ¿Ok? O la polea menor, si lo quieren llamar así. Entonces, interceptando potencia con velocidad en la zona en que caigan, ahí se va a hacer el tipo de perfil o el tipo de sección transversal de correa que van a utilizar. Okay. ¿Qué pasa si caen en toda la frontera? De casualidades. Utilizar la mayor. De la mayor, sería la B entonces, por ejemplo. ¿Ya por qué? Porque la mayor es más cara. Sí, pero la A está en todo el límite de deslizar. No, aquí no vemos, vamos a decirlo, límite de deslizar. Ya, simplemente el límite de, vamos a decirlo, potencia o velocidad respectiva. ¿Ok? Está el límite. Y para la selección de correas, de varias correas, eso depende de que si desliza o no desliza. Ya más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Para seleccionar el número o para calcular el número de correas necesarias. Ya. Pero no es cierto, por ahora, interceptando, tenemos. Exactamente. Ya. Menor o mayor, ya veremos entonces lo que son los cálculos. Pero bueno, se utiliza entonces este gráfico. Y por favor, potencia en HP o en kilowatts. Ya. Velocidad en RP. ¿Ok? Entonces, en el punto en donde caiga, en la zona donde caiga, esa va a ser la correa o la sección transversal de la correa que van a seleccionar. Nos están hablando hasta 5000 RPM.
significa que de ahí en adelante este tipo de correa ya no es efectiva. Para estos tipos de correas no, pero como les dije, hoy en día hay para servicios especiales que superan hasta los 20.000 RPM, ¿ya? ¿Ok? Pero las convencionales, las normales, vamos a decir, las no utilizadas, sí, es hasta 5.000. Y si yo voy a trabajar con una de esas correas especiales, tengo que ir entonces a la tabla de aplicación de fabricante. Exactamente, así es. Y recuerden, yo les dije que esto no es que es el procedimiento universal, ¿ya? Esto simplemente fue tomado en fabricante, pero otros fabricantes utilizan otras tablas, incluso, ¿ya? A veces ni siquiera gráficos, sino de una vez tablas, ¿ya? Para potencia y velocidad, este es el valor, este es el tipo de correa, ¿ya? Entonces, ni gráficos utilizan, bueno, pero depende del fabricante. Este es solamente un procedimiento. Ok. Seleccionando diámetro de paso de la polea menor y de la polea mayor para correas trapeciales o en B. ¿Ok? Recuerden, por favor, la polea tiene sus características particulares, ya principalmente lo que es la parte del ranurado respectivo, y por supuesto, esta selección también va a depender, en fin, del número de correas que se requiera. Pero por ahora vamos a seleccionar lo que es el diámetro de paso. Fíjense que esto tiene igual un diámetro menor, un diámetro de raíz y un diámetro exterior, pero también tiene un diámetro de paso. Bueno, el diámetro de paso es el que se utiliza para los cálculos. Ni el menor ni el mayor, ni el interno ni el externo. El diámetro de paso. Bueno, cuando se hace el montaje de la correa, si vamos a decirlo, si todo está de forma adecuada, ¿ok? Observamos simplemente que el diámetro de paso de la polea coincide con la mitad de la altura de la correa trapecial. Es decir, deben coincidir estas dos variables. Ya, siempre hay un espacio o una holgura entre el fondo de la correa y el fondo de la polea. ¿Ok? Claro que ustedes dirán, pero ¿por qué si esto hiciera contacto con esto, habría mayor cantidad de potencia transmitida? ¿Ya? Pero el problema es que como esto trabaja con fricción, esto se calienta demasiado, ¿ya? Y simplemente, como esto está estandarizado, se ha demostrado que dejar este espacio enfría significativamente la transmisión, lo cual hace que la correa tenga mayor tiempo de vida útil. Entonces, perdemos fricción, pero ganamos tiempo de vida útil. Yo he visto, por ejemplo, poleas usadas que llega un momento que tú pones la correa nueva y la correa de una vez toca en el fondo. O sea, esa polea ya... Sí, no, esas ya no tienen que ser desechadas. Ajá. Y otra cosa que yo no veo aquí en mi material. Si yo tengo una polea aquí misma, ¿cómo determino yo cuál es el diámetro nominal de esa polea? El diámetro nominal o de paso, ya, ok. Hay cálculos que me van a permitir determinar eso, ya. Creo que las vamos a ver más adelante, creo, pero no me acuerdo bien. No, pero eso Okay. no lo veo. Bueno, ya lo veremos entonces. Lo hace, pero a partir de un diámetro de paso dado de la relación de transmisión. Pero tienes que detener uno, por lo menos. Sí, exactamente. Ya. Bueno, pero para los cálculos por ahora me interesa, ya, realmente. Ya. ¿Ok? Bueno. Entonces, este debería ser el montaje típico de la transmisión por correa y es lo que deberían verificar físicamente. Ok. Limitante estricta. ¿Perdón? Limitante estricta. En cuanto a... El espacio de la libre. No es limitante estricto. Ya. Pero no debería haber contacto, eso sí. Ok. El ángulo de la polea, el ángulo de apertura de la polea, 34, 36, 38 o 40 grados. Son los valores en más, vamos a decirlo, entre comillas, más utilizados para el ángulo de la polea. Porque la correa tiene un ángulo fijo. Ya, porque recuerden, la correa tiene dimensiones específicas. ¿Ok? Entonces el ángulo de ella no varía. El que sí puede ser diferente es el ángulo de la correa. Okay. Y precisamente esto se selecciona también en función del desgaste. ¿Ya? ¿Ok? Pero, sigamos entonces. Total, que dado el montaje anterior, se puede establecer que simplemente la línea de paso de la correa, que está en un punto intermedio, coincide con el diámetro de paso de la polea. ¿Ya?
para un montaje adecuado del sistema de transmisión, esto debería cumplirse. ¿Ok? Para lo que es la parte de montaje y transmisión de fuerza o potencia. Claro, esto es geometría solamente. Ok. Diámetro de paso mínimo de la polea menor simplemente se obtiene en tablas dependiendo del tipo de sección y del ángulo del canal de la polea. Ya, aquí tienen por supuesto el diámetro de paso mínimo. ¿Ok? Entonces, no están todos los diámetros presentes, pero bueno, dependiendo de cada tipo de sección de correa y cada ángulo, aquí tienen ese diámetro mínimo. ¿Ya? E indirectamente, ya también se le da en esta tabla cuál es el intervalo de potencia teórico que podría transmitir cada tipo de correa. O sea, para que tengan una idea más o menos si van a necesitar una correa o dos correas o tres correas, ya, o más correas. Entonces, indirectamente, aunque más adelante se ve cómo se calcula el número de correas. Ya, pero este es para que tengan un vistazo general. ¿Ok? Entonces, de tabla se obtiene el diámetro de paso mínimo de la polea menor. Yo lo que entiendo de esta tabla es que mientras más cerrado sea el ángulo, el diámetro de paso puede ser menor. Sí, exactamente. O sea que mientras más cerrado sea el ángulo, más potencia transmite la correa. Más potencia transmite. Porque vamos a decirlo, hay mayor acuñamiento, vamos a decirlo así. Pero se desgasta más rápido. Se desgasta más rápido también. Hay mayor fricción, mayormente temperatura. ¿Ok? Bueno, polea, diámetro de paso de la polea menor. Ya. El diámetro de paso de la polea mayor simplemente se obtiene con las relaciones de transmisión. Si tengo los diámetros o si tengo las velocidades. Y ya. Por eso entonces calculo los diámetros de paso de la polea. ¿Ok? Para los cálculos respectivos. Diámetro de paso de la polea menor, diámetro de paso de la polea mayor. Y recuerden, este es el diámetro de paso mínimo. Es este o superior. Inferior no se acepta. ¿Ok? O no debería utilizarse. Bueno. Una vez que ya tengo ese diámetro, ahora tengo que verificar si vamos a decir, los diámetros que yo seleccioné están normalizados. ¿Ok? Al igual que la transmisión por cadena, que las ruedas Catalina estaban normalizadas, aquí también las poleas, los diámetros de las poleas están normalizados. Entonces, para cada tipo de sección transversal de correa trapecial, aquí están los valores que se pueden obtener comercialmente en milímetros o en pulgadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente lo que ya seleccionaron anteriormente, chequear que está aquí. ¿Qué pasa si no están aquí? No hay vida. Limitante. Recalcular, simplemente. Ya, okay, sí, sí. recalcular. Selección. Ok, como hacían con cadena. No está el número de dientes aquí, entonces selecciono el más próximo, o el por arriba o por debajo, y pues entonces en que me afecta la distancia entre centro, la longitud, etcétera, etcétera. Ya. Ok. Pero lo cierto es que los diámetros finales tienen que ser de aquí. ¿Ok? Lo que calculé son diámetros tentativos, pero yo tengo que verificar que están acá. Si no están acá, entonces tengo que recalcular. Ya. Eso es lo que deben hacer. No, que hasta ahí mueren, no, nada de eso. Ya. Ok. Ahora es que sí, ahora es que falta. ¿Por qué no muere nada, bro? No muere nada. No vida infinita. Todavía es inmortal aquí. Pero exactamente. Pero lo cierto es diámetros normalizados, estandarizados, fabricados. Ya, Ok. lo que deben utilizar. Ok. Una vez que ya tengo ya los tamaños definitivos de las poleas y que puedo calcular entonces todos los parámetros geométricos, tengo que verificar que la velocidad lineal está dentro de los valores recomendados. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la ANSI como valor recomendado? 5 metros por segundo o 1000 pies por minuto. O hasta 25. Entre 5 y 25 metros sobre segundo o entre 1000 y 5000 pies por minuto. Ese vamos a decir es el rango adecuado, el intervalo adecuado de velocidades para las correas trapeciales. ¿Ok?
¿Ok? Limitante estricta no lo es, por supuesto. ¿Ya? Pero bueno, si cae dentro de lo recomendado, perfecto. Ya, pero no es limitante estricta. El máximo lo entiendo, pero el mínimo, ¿por qué? Porque recuerden que las correas trabajan mejor a alta velocidad. Entonces esa es la velocidad mínima donde la correa se considera eficiente. ¿Ya? ¿Ok? Por esa razón. Y por supuesto, para un funcionamiento óptimo, la normal se establece que la velocidad ideal debería ser 20 metros sobre segundo. ¿Ya? La que da la mejor relación, fuerza-potencia, la que da, entre comillas, la menor relación en cuanto a fuerzas centrífugas, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ahí tienen las limitantes para las velocidades en las correas trapeciales. Pero recuerden, no son limitantes. ¿Ya? Ok. Por supuesto, las velocidades lo calculan con las ecuaciones que ya hemos trabajado desde siempre, dependiendo si es sistema métrico o sistema inglés. Metros sobre segundo, pies por minuto. Y si es que, por ejemplo, en un proceso de diseño, ¿ya? Y con los diámetros de la polea, ¿ya? Las velocidades me dan dentro de lo recomendado, entonces esas poleas ya serán de tamaño definitivo. Esto, por supuesto, es para diseño. ¿Ya? Si fuese para análisis, bueno, ya veré si me da o no me da, ya si cumple o no cumple, pero no es limitante. ¿Ok? Lo que sí es limitante estricta es que los diámetros que se les dé como datos sí tienen que aparecer en las tablas estandarizadas. Eso sí es estricto. ¿Ya? Ok. Calcula la longitud interna aproximada de la correa trapecial. ¿Ya? Por alguna razón técnica que no explican realmente ni en los manuales ni en ningún otro sitio, las correas, vamos a decirlo, la selección de las correas está en función de la longitud interna. ¿Ya? No ni de la de paso ni de la externa. ¿Ok? Los valores que, vamos a decir, lo que se tienen comerciales se refieren es a la longitud interna. ¿Ya? Por ejemplo, correa trapecial de 90. Entonces, claro, B es la sección transversal y 90 es la longitud interna de esa correa. Una A1000, bueno, A la sección transversal y 1000 la longitud interna. ¿Ok? ¿Por qué la longitud interna? Como les dije, no hay una explicación técnica especificada para eso. Otra cosa allí, en las correas yo siempre he visto que hay correas trapeciales, así como esas que son como dentadas. Como dentada. Y hay las que son continuas. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, que en teoría las dentadas me permiten una mayor circulación del aire, ¿ya? ¿Ok? Funcionan como una especie de paletas, ¿ya? Que logran una mayor movilidad del aire y por lo tanto un menor enfriamiento, ¿ok? Aunque son un poquito más costosas. Un poco, no hay mucha diferencia tampoco. Entonces depende del fabricante también. Sí, depende del fabricante, por supuesto. ¿Ok? Si quiere hacer las correas, entre comillas, ventiladas, así lo llaman ellos. No es un nombre adecuado para mí, pero o sin ventilar. Ya. Pero para eso es que sirven esas ranuras solamente. Para la ventilación. Ok. Total, entonces la longitud interna aproximada se calcula con esta ecuación. Por supuesto que combina los diámetros de paso de la polea, que combina la distancia entre el centro y que combina también una llamada longitud de corrección de la correa. Ya, vamos a ver cómo se toma esa longitud de corrección. Pero bueno, así se calcula la longitud interna aproximada de la correa trapecial mediante una ecuación. Esa longitud, vamos a decirlo de corrección, simplemente un valor directo dependiendo de la sección. Hay que hacer mayor cálculo. En la sección A, entonces es 33.02 milímetros o 1.3 pulgadas. Ya, es lo que tengo que introducir entonces en la ecuación directa. Y ya, para cada sección, aquí está la longitud de corrección. ¿Ok? Claro, yo utilizo aquí una longitud de corrección porque como estoy utilizando diámetros de paso, en realidad estoy calculando la longitud en la línea de paso. ¿No? Entonces, para obtener yo la longitud interna,
Ujú. Para eso es esa recta. Ya, así es sencillo. No tiene mayor ciencia en eso. Pero bueno, así se hace y así se calcula. Ok. Una vez que yo tengo una longitud aproximada, ahora voy a seleccionar una longitud interna estandarizada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente recuerden, las correas ya vienen fabricadas. No la voy a conseguir a cualquier longitud. El cálculo que yo hice anteriormente es para obtener, por decirlo, una base de donde comenzar. Ya, un valor aproximado en el cual comenzar. Pero en realidad para cada sección hay sus longitudes normalizadas o estandarizadas o que se consiguen ya fabricadas de ese tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con lo que calculé anteriormente, la longitud interna aproximada, voy a seleccionar ya el valor más próximo, sea superior o inferior. Ya eso lo decidiré yo y veo cómo me afecta los otros parámetros. Pero lo cierto es, yo voy a con la longitud aproximada, ahora voy a conseguir la longitud interna estandarizada. Ok. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces fíjense, poleas normalizadas, longitudes normalizadas también. Ya, deben tener en cuenta esos detalles a la hora de seleccionar este tipo de correa. Ya, vamos a decirlo, son muchas camisas de fuerza, pero bueno, es lo que hay, es con lo que tengo que trabajar entonces. Por supuesto, al obtener un diámetro ya estandarizado y una longitud estandarizada, eso me afecta, por supuesto, la relación de transmisión, me afecta también, por supuesto, la distancia entre centros. ¿Ya? Debo entonces recalcular esos valores, a ver qué tan lejos me quedaron de los valores iniciales. ¿Ya? Relación de transmisión en función de los diámetros, distancia entre centros, bueno, con esta ecuación. ¿Ya? ¿Ok? La única variable, la longitud de paso estandarizada, se calcula con esta ecuación. ¿Ya? Es el valor que tenemos acá para el cálculo de la distancia entre centros. Pero bueno, es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, lo inicial no es necesariamente igual a lo final, pero tengo que calcular a ver qué tanto me afectó estos parámetros. ¿Ok? Dentro del límite, fuera del límite, bueno, yo tomo la decisión entonces. Y recuerden, por favor, por ejemplo, para los diámetros puedo ir por arriba o por debajo. Ya, me cambié. Igual para la longitud por arriba o por debajo. Entonces, esto me afecta, esto me puede dar más grande o más pequeño el resultado final. ¿Ok? Tengo que chequear entonces esa condición. Y por supuesto, ya para este tipo de correas también la relación de transmisión debería ser menor o igual a 6, que no es limitante estricta. O igual, en caso de que necesite de mayores, yo podría utilizar un tren de correa en este caso. ¿Ya? Igual que utilizo un tren de engranaje, también puedo utilizar un tren de correas. Según la norma ANSI también, la distancia entre centro ideal ya debería estar dentro de este intervalo, entre el diámetro de paso de la polea mayor y 3 veces la sumatoria de los diámetros de paso de la polea mayor y menor. Ya, distancia entre centro ideal, pero no es limitante estricta. Y si quiero, por ejemplo, que tamaño mínimo, ya, espacio reducido, entonces utilizo como distancia entre centros aproximadamente el diámetro de paso de la polea mayor. ¿Ok? Buenos días. Bueno, una vez que ya tengo entonces ya seleccionado los diámetros de paso estandarizados, la longitud de paso estandarizada, ahora voy a determinar la potencia nominal transmitida por cada correa. ¿Ok? Para eso entonces utilizo estas tablas dependiendo si estoy trabajando con el sistema métrico o con el sistema inglés, ¿ya? Pero bueno, ya para cada entonces velocidad lineal y para cada sección transversal de la correa, aquí están entonces los valores de potencia nominal, ya sea en kilowatts
o en HP. ¿Ok? Estas vamos a decir no son dos tablas diferentes. ¿Ok? Ya ustedes decidan cuál vamos a decirlo les parecería mejor utilizar. Pero en realidad estas son dos tablas diferentes, de dos fabricantes diferentes. ¿Ya? Porque en una, por ejemplo, solamente toma en cuenta la velocidad lineal, pero en otra, aparte de la velocidad, utiliza también el diámetro de la polea. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su ventaja y ventaja, pero bueno, ustedes decidirán con cuál van a trabajar. ¿Ya? E igualmente, también tenemos el sistema inglés y sistema derecho. Pero lo cierto es, una de esas dos tablas son las que van a trabajar. Vamos a suponer dependiendo del sistema de unidades. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, en base, por ejemplo, aquí a la velocidad, aquí tengo la potencia nominal que transmite la corriente. Por ejemplo, para un paso, usando la tabla de la derecha. Diámetro de paso. Sí. Para una correa B, con un diámetro de paso de 5 pulgadas. Significa que lo máximo que yo pudiera transmitir es 1.44 HP a 1000 revoluciones. Exactamente. Y si necesito, por ejemplo, transmitir 2 HP, ahora sí tengo que irme a 2 correas. Exactamente. Así es. Ya. Aunque bueno, creo que no es lineal la transmisión. Ya más adelante vamos a ver la exposición. Ok. Entonces, potencia nominal transmitida por una correa es lo que se obtiene en estas tablas. Ya. Y por supuesto, si requiero las velocidades, los calculo con las ecuaciones que ya conocemos. Por supuesto. Ya. Recuerden que estas tablas, estos resultados se obtuvieron experimentalmente, se obtuvieron en función de ciertas condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones? Por ejemplo, vida estimada de 24.000 horas, o entre 10 a la 8 y 10 a 9 kilos de la correa, transmisión sencilla, tamaño ANSI, longitud moderada, ejes horizontales, poleas iguales o características constantes. ¿Ok? Pero por supuesto, si vamos a la realidad, no necesariamente se van a cumplir estas condiciones. ¿Eso qué significa? Una guía nada más. Exactamente. Y que tenemos que corregir, ya como siempre. ¿Ok? No nos escapamos de eso entonces aquí ni siquiera. ¿Ok? Calculamos entonces ahora sí la potencia efectiva. Ya, la potencia real de acuerdo a las condiciones del problema real, no de los datos experimentales que se obtuvieron anteriormente. Ya. La potencia efectiva por correa se calcula con la potencia nominal por correa, un factor de corrección C sub 1 y un factor de corrección C sub 2. ¿Ya? ¿Ok? Recuerden por favor, tenemos ciertas condiciones de trabajo. ¿Ya? Y anteriormente hemos seleccionado una potencia nominal, pero de acuerdo a ciertas condiciones, necesario corregir entonces. Fíjense, por ejemplo, en la tabla anterior decía poleas iguales, pero generalmente nosotros no utilizamos poleas iguales, nosotros siempre trabajamos con reductores o amplificadores de velocidad. Bien. Ok. El factor de potencia C sub 1 simplemente lo obtienen en función del ángulo de contacto. ¿Ya? Recuerden que para poleas iguales el ángulo de contacto es el máximo. ¿Ya? ¿Cuánto vale? Si las poleas son iguales, el ángulo de contacto ¿cuánto es? 180. Pero si las poleas son diferentes, en la menor hay menor área de contacto. Entonces hay que hacer corregir por esa condición. Aquí entonces, para cada ángulo de contacto, está por supuesto el factor de corrección respectivo. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo sacamos con geometría. ¿Qué cosa? El ángulo. No, con hay una serie de ecuaciones para el cálculo del ángulo de contacto. Sí, aquí está precisamente. ¿Ya? Página 33. El arco que trazan las dos tangentes, la correa. Sí, exactamente. El arco contrario a las dos tangentes. Así es, el arco contacto, el ángulo de contacto. ¿Ya?
Bueno, allí lo calculan el ángulo de contacto menor que el que necesitan para los cálculos. Eso es lo que yo le pregunté la otra vez, que si el ángulo de contacto influía en cuánta carga puede transmitir la polea. Sí, sí. Por ejemplo, con las mayores de 180, donde la polea tiene tensores y encierran más la polea. Entonces transmite más potencia, por supuesto. Entonces, Porque hay cambiaría mayor este área de factor. contacto. ¿No? ¿Cambiaría este factor? ¿Seguiría aumentando? Sí, seguirá aumentando, exactamente. Ya. Seguirá aumentando, aunque no lo tomen en cuenta para esos cálculos. Ya. Ok, deberían tomarlo en cuenta. Pero la normal sí no lo toma en cuenta para ese efecto. Tampoco entiendo por qué. Ya. Ok. Tampoco entiendo. Debería tomarse en cuenta. Ya. Para mayor 180 grados, el factor debe ser mayor a 1. Bueno, Pero solo un factor sabes que un factor menor no va a dañar o sea, no va a disminuir la potencia transmitida, en realidad va a dar un factor de seguridad más alto. exacto. Ah, sí. Bueno. Pregunta. Si el ángulo de contacto entre la cordera polar menor es mayor a 180, ¿cuál será el valor de F1? Precisamente lo que están preguntando. Ya. ¿Ok? Que podría ser este caso precisamente, en caso de una transmisión cruzada. ¿Ok? Ahora, la pregunta. Estamos en corrientes trapeciales, ¿cierto? En corrientes trapeciales existirá transmisión cruzada. ¿Se podrá utilizar transmisión cruzada? No, ¿verdad? Ok. Así que esto no necesariamente se cumple para este tipo de corriente. ¿Ok? Por lo menos transmisión cruzada no. Pero sí con un tensor yo puedo tener un ángulo de contacto mayor a 180 grados. Con un tensor sí. ¿Ok? Bueno. El factor de corrección C2 simplemente está en función de las longitudes estandarizadas de la correa. ¿Ok? Porque igual se tomó como experimento una longitud mediana, decía en las condiciones. Pero aquí la longitud puede ser más grande o más pequeña. Entonces hay que corregir, por supuesto, esa longitud. Total, entonces, hay una serie de intervalos para cada tipo de correa y de acuerdo a ese intervalo donde caiga, allí utilizo el factor de potencia. ¿Ok? Por eso corrijo entonces longitudes de la correa. Bueno. ¿Cuál será la Dale longitud esta tabla. experimental L? ¿Cuál será la longitud experimental entonces? O sea, la que se utilizó en los cálculos para las tablas de la potencia nominal. Ya. Bueno, investiguen ustedes, por favor, pero aquí están los resultados. Aquí está la respuesta. ¿Cuál era? Aquí está la respuesta. ¿Ok? Pero Bueno, la sigamos. longitud depende del- Número de correas necesarias. Eso se calcula simplemente dependiendo de la potencia que se requiera. ¿Cómo se calcula? Con una ecuación bien sencilla. Simplemente la potencia de diseño, que fue lo primero que calculé, entre la potencia ya corregida por correa. O la Ok. potencia estandarizada o la potencia corregida. O la potencia efectiva. Sí. perdón. Efectivo. Potencia efectiva. Transmitido por... Potencia de diseño entre potencia efectiva. O sea que Ya. bien. Por eso calculo el número de correa. Por supuesto, esto generalmente da un valor decimal. 1.3. Ya. ¿Qué número van a seleccionar? Si No me sé. da 1.3, Uno. ¿cuál selecciono? Cercano. 1 o 2. 2. Dos. Tiene que ser 2. Dos. ¿Por qué? Porque yo necesito transmitir 1.3. Yo ¿Y no cómo puedo no? irme a 1. Ya, porque entonces no estoy transmitiendo toda la potencia Suficiente. que necesito. Correcto. Ya, entonces obviamente tiene que ser el inmediato superior. Claro. Ya, por supuesto, el número de correa es un valor entero. Si me da 1.3, yo tengo que ir a 2. Si me da 1.1, yo tengo que irme a 2, evidentemente. Ya, porque yo necesito transmitir una potencia mayor o igual. Claro. ¿Ok? Entonces, el inmediato superior debe ser el número de correas necesarias. ¿Ya? Una vez entonces que ya tengo ese número de correas, puedo calcular la fuerza en el lado tenso y la fuerza en el lado flojo en la correa trapecial.
que por supuesto cumple estas condiciones. Ya, mayor a 0, lado flojo arriba, lado tenso abajo, ambos mayores a 0. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esta fuerza del lado tenso? Con esta ecuación. ¿Ya? Que, vamos a decirlo, toma en cuenta lo que es la fuerza centrífuga, unas variaciones en la fuerza y toma en cuenta también los ángulos de contacto y los coeficientes de roce en las poleas. Ya, la fuerza centrífuga se calcula ya con una de estas ecuaciones, dependiendo si es sistema métrico o sistema inglés, por supuesto. Ya. Y este caso C, ese factor, se obtiene dependiendo de la sección transversal de la correa, que ya la tienen como dato a esta altura de la vida. Bueno, las velocidades con las ecuaciones que ya conocemos. Y el delta F, la variación o las diferencias entre la fuerza del lado flojo y la del tenso, se calcula con estas ecuaciones. Igual dependiendo si es sistema métrico o sistema inglés. Ya, con esto calculamos la variación de la fuerza. Y no se equivoquen con los cálculos. ¿Okay? Delta F. Hay muchos ceros ahí, pero ese es el cálculo de aquello. ¿Ok? Coeficiente de roce. A no ser que se le indique otra cosa, vamos a utilizar este coeficiente de roce. Ya, siempre. Vamos a decir un valor ya prácticamente estandarizado para correas trapeciales, ya, independientemente de su sección. Pero no sé que se le indique otra cosa, este es el coeficiente de roce que van a utilizar directamente. No tienen que calcular otra cosa. Y por supuesto el ángulo de contacto ya lo puedo calcular con esta ecuación. Una de las ecuaciones que tengo disponible. Ok. Con esto calculo entonces la fuerza en el lado tenso y la fuerza en el lado flojo simplemente es la fuerza en el lado tenso menos la variación o la diferencia de la fuerza. Así, o delta F, simplemente. Okay. Fuerza del lado tenso, fuerza del lado flojo. ¿Ok? Por supuesto, debo calcular también la tensión inicial o el pretensado para correas trapeciales. ¿Ya? En este caso simplemente se utiliza esta ecuación. La misma que vimos para correas planas. ¿Ya? Bien. En función de la fuerza en lado tenso flojo y la fuerza céntrica. Y recalculo finalmente el factor de seguridad, porque recuerden, seleccioné diámetros estandarizados, seleccioné longitud estandarizada, calculé el número de correas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesito recalcular el factor de seguridad, que lo calculo simplemente con esta ecuación, en función de la potencia efectiva corregida por correa, en función del número de correa, en función de la potencia teórica y en función del factor de potencia. ¿Ya? Que en teoría yo tengo todo eso calculado. Ok. Calcula la fuerza equivalente. Las fuerzas equivalentes. Bueno. Sabemos por supuesto que esta es una transmisión de fuerza o potencia, que es realmente torque, que por lo tanto va a tener una fuerza en el lado tenso y una fuerza en el lado flojo. ¿Ok? Si yo analizo un punto específico de esa correa, ya, experimentalmente se ha demostrado que cuando ese punto hace contacto con la polea, hay un incremento casi exponencial de la fuerza aplicada. Ya, es un pico simplemente de fuerza que ocurre cuando el punto de la correa hace contacto con la polea. ¿Ok? Porque obviamente hay fricción allí, ahí vamos a decir unas diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hace contacto se origina esto, vamos a decir, los picos. Y esas precisamente son las llamadas fuerzas equivalentes. ¿Ok? ¿Para qué me sirven estas fuerzas? Principalmente para calcular el tiempo de vida útil. ¿Ya? Claro, estas fuerzas son instantáneas, son puntuales. ¿Ok? Así como aparecen, así también desaparecen. ¿Ya? Pero sin embargo tienen cierto efecto en cuanto a la vida útil de la correa. ¿Ya? Por eso es necesario calcular esas fuerzas equivalentes. Si no, no hicieran falta.
Pero esto es lo que ocurre en una transmisión por correas trapeciales. Cuando un punto de la correa hace contacto con la polea, se origina un pico de fuerza. ¿Ya? Y por supuesto entonces va a haber un pico en el lado tenso y un pico en el lado flojo. ¿Ya? ¿Qué son las diferencias que se muestran aquí? ¿Ok? De resto, las fuerzas se mantienen de manera nominal o constante, entre comillas. ¿Ok? Una vez entonces que ya yo les defino lo que es esa fuerza equivalente, la fuerza equivalente en el lado tenso lo puedo calcular con esta ecuación, ¿ya? O bueno, sustituyendo lo que es la fuerza puntual en el lado tenso, este es el resultado que vamos a decirlo con el que yo voy a trabajar, ¿ya? Ese factor K sub P se obtiene simplemente de tablas dependiendo de la sección transversal de la correa. Entonces, fuerza equivalente en el lado tenso, fuerza equivalente en el lado flojo. Ya, por eso calculo entonces las llamadas fuerzas equivalentes, ¿ok? O sobrecargas que se aplican en el punto de contacto entre la polea y la correa, ¿ok? Como les dije, esto solamente me sirve para el tiempo de vida útil. Ya, no me sirve para la parte de selección. ¿Ok? Porque son instantáneas, son puntuales. Okay. Ya, con esto no se van a romper las correas porque no es una fuerza que aplico, vamos a decirlo, constantemente. Puntual, ya. Como, así como aparece, desaparece. Entonces no influye en la fuerza tensionante de las correas. Ok, vida útil. Calcular la vida útil. Generalmente, esta vida útil en las correas trapeciales vamos a decirlo, se expresa en número de giros, vueltas o revoluciones. Entonces no digo horas, sino digo 10.000 vueltas, 20.000 vueltas o 30.000 giros, etcétera, etcétera. El número, esa vida útil se calcula con esta ecuación, ¿ya? ¿En función de qué? Por supuesto, de la fuerza equivalente en el lado tenso y la fuerza equivalente en el lado flojo. Ok. Los factores K y B que los necesito para la ecuación se obtienen de tablas según la sección transversal de la correa. Así que no tienen mucho problema con eso. ¿Ya? Lo único, estos resultados se obtuvieron o se determinaron para una vida entre 10 a la 8 y 10 a la 9 giros. Ok, en teoría. Es decir, entonces, que el resultado que está acá debería estar entre ese intervalo. Ya, es lo que me dice, entre comillas, ese resultado. Ok. Si la quiero expresar en horas, aunque es bueno decirlo el término menos común, puedo calcular la vida útil entonces en función de estas variables. ¿Ya? Claro, necesito calcular esto primero para introducirlo aquí. Y esta longitud de paso estandarizada ya la había visto anteriormente, ya la había calculado anteriormente. ¿Ok? Por supuesto, sistema métrico, sistema empírico. El examen, ¿cuál se nos pide? ¿Las dos? Bueno, sinceramente no he planificado si les va a soltar las dos o no, ya realmente. ¿Ok? Profe. Ya. Hay algunos que les interesa decir horas. Ya. Esto me va a durar 1500 horas, porque decir número de giros es un poquito más abstracto. ¿Ok? Ya. En cambio, con horas uno se siente más cómodo. ¿Ok? Entonces, número de giros o en horas. ¿Ok? Como les dije, lo más tradicional, lo que se entiende mejor en horas. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno. Dimensiones básicas, por supuesto, depende del tipo de correa, depende del tamaño, depende del número de correas. Ya.
Sin embargo, a nosotros no nos interesan las dimensiones de la polea realmente, específicamente en alma y cubo. Ya acá ya eso viene fabricado, ya. Si acaso será alguna verificación, ¿ok? Pero para propósitos de cálculo y diseño no hace falta, ¿ya? Entonces no necesitamos calcular todo eso. Todo esto que está aquí no hace falta calcularlo, ¿ya? No es necesario para la parte de poleas. Polea sencilla, polea doble, polea triple, etcétera, etcétera, ¿ya? Aunque tenemos las ecuaciones, por supuesto, que me permiten determinar los parámetros geométricos, en realidad cada fabricante lo hace según su conveniencia, ¿ya? ¿Ok? Así que no necesariamente lo que está aquí es lo que van a ustedes encontrar en el mercado, ¿ya? Por eso la parte de geometría casi no hay que prestarle atención a eso, ¿ok? Para los ángulos de canal, por supuesto, ahí está la geometría de lo que son las poleas. Oye, una pregunta. ¿Qué me está diciendo, y con esto cumplimos la solución de polea redonda? ¿Cuál es la diferencia de redonda por nuestras especiales en el otro cabo? Prácticamente ninguna. Quizás las tablas a lo sumo. Ya. Quizás las tablas. Ajá. parece. Y, Ok. Entonces el paso 3 especifica las dimensiones básicas de la polea. ¿Qué tenemos que hacer en el examen allí? Nada. Ya. Nada. Ok. Simplemente colocar como nota, ya eso depende del fabricante. Es la única nota que quiero que aparezca. Ok. Dimensiones del arma, por supuesto, depende del fabricante, no necesitan hacer cálculo. Dimensiones del cubo de la polea, depende del fabricante, no necesitan hacer cálculo. Pero si me colocan la nota, ¿ok? Dimensiones del arma, depende del fabricante. Dimensiones del cubo, depende del fabricante. Esa es la única nota que quiero. Pero cálculo de arma, de cubo, nada de eso. No me interesa. ¿Ya? ¿Ok? Y por esto tenemos entonces la diseño selección de correa trapecista. ¿Ok? Y nos quedaron 5 minutos.